Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Medicales, soy la doctora Ale y hoy vamos a ver una arritmia que te va a llegar sí o sí a la emergencia alguna vez y que debes saber identificar en menos de 5 minutos porque la vida del paciente depende solamente de ti. Así que seguramente a lo mejor viste el video y dijiste, no, no, yo para qué lo voy a ver si ya yo me sé esto. Pues si ya te lo sabes, entonces ahora te pregunto yo viendo este electrocardiograma de pantalla, ¿esto realmente será una taquicardia ventricular o hay otros diagnósticos diferenciales quizás? No sé, te pregunto yo. Detállalo bien, cada una de las derivaciones. Y antes de que me des tu conclusión, yo te voy a dar una pista. En este electrocardiógrafo, el papel se imprime en este sentido, ¿ok? Así. Quiere decir que lo que tú estás viendo acá, lo que se está imprimiendo acá, se está imprimiendo al mismo tiempo aquí y aquí y acá. O sea, si yo aquí estoy viendo un QRS ancho, es más, me cuesta un poco identificar QRS y onda T, y aquí igual, ¿por qué en D3 yo estoy viendo unos QRS estrechos? ¿Tú crees que si realmente se tratase de una taquicardia ventricular, tendría que ver yo complejos QRS estrechos? Cónchale, y tú me dirás, no, no, Ale, pero es que definitivamente es una taquicardia ventricular, es más, es una torcida de puntas, porque fíjate la forma que tienen esos complejos QRS y hace como especie de una espiral, como si estuviera rotando sobre su propio eje. Y yo te diría, wow, sí, es verdad. Pero fíjate, en B2, en B2 también B2 QRS es estrecho. Cónchale. Y en B3 también. Y en una taquicardia ventricular yo no tendría que ver estos complejos. Pues déjame decirte que además de eso, este paciente está playero. Vino porque se iba a hacer una valoración preoperatoria de una hernia inguinal. Él tiene 30 años y no tiene factores de riesgo cardiovascular. Y tú le haces otro electro y sale más o menos igual. ¿Qué haces? Lo catalogas como una taquicardia ventricular, aunque el paciente está playero, o buscas otras opciones. Y bueno, te digo que en este caso es un artefacto. Sí, los artefactos a veces pueden imitar de una manera tan impresionante las taquicardias ventriculares que hay que tener cuidado. Una taquicardia ventricular que se mantiene por más de 30 segundos, por eso se llama sostenida, y el paciente sigue playero, trata de buscar bien en ese electrocardiograma si realmente es una taquicardia ventricular, verifica que el paciente no tenga dispositivos electrónicos que puedan estar interfiriendo con la señal del electrocardiógrafo, porque una taquicardia ventricular sostenida inestabiliza al paciente. Eso es un corazón que no tiene una contracción efectiva, no se llena adecuadamente y por tanto no va a eyectar la sangre adecuada para que llegue suficiente perfusión a nivel cerebral y a nivel de los tejidos. Se va a inestabilizar. Y si lleva más de 30 minutos así, de 30 segundos, perdón, y no se ha inestabilizado, eso no es una taquicardia ventricular probablemente. Lo más seguro es que no. Y por eso debemos detallar bien, ser detallistas, tener ojo electrocardiográfico. Y si yo te pongo este otro electro, ¿qué me dirías tú? Si eres un médico general, tú me puedes decir, bueno, sí, sí, es una taquicardia ventricular, Ale, porque el QRS es ancho. Si yo calculo la frecuencia para ritmos regulares con los intervalos RR, me da más de 120 despolarizaciones. Y bueno, sí, es una taquicardia ventricular. Aunque algunos me podrían decir, bueno, a mí me llama la atención algo que está ahí delante de los QRS, que son estas cosas. Estas cosas son espigas y estas espigas reflejan que este paciente tiene un marcapaso. ¿Ok? Entonces hay que interrogar muy bien al paciente porque fíjense que esta espiga no es más que, no, lo que refleja es que el marcapaso está disparando un impulso eléctrico y que ese ventrículo lo está capturando y por eso se genera el QRS después de la espiga. Y eso pasa en los QRS consecutivos. Esa espiga es pequeña porque es un marcapaso que es bipolar y ahorita actualmente se está buscando que al colocar el marcapaso, el sistema de conducción sea lo más fisiológico posible y el cable del electrodo ventricular se está intentando colocar a nivel del septum, en la parte más basal del septum, para que
cuando él estimule, el impulso baje por todo el haz de His y las ramas izquierda y derecha y sea lo más fisiológico posible. Y cuando está ahí en el septum interventricular, en la parte más alta del septum, puede no verse la espiga y lo podemos ver como lo está viendo B2. Fíjense que en B2 yo no veo prácticamente esa espiga. Acá no la estoy viendo. ¿Ok? Delante del QRS, pero está siendo estimulado por el marcapaso igual, porque es que el equipo imprime de la manera como les expliqué anteriormente, ¿ok? Imprime en este sentido. Incluso en D1, fíjense que tampoco se ve la espiga. Entonces, no toda taquicardia de QRS ancho es una TB, en este caso es un ritmo de marcapasos. Y en este otro, pues ahí está, ya le soplé. Estamos en un contexto de hipercalemia. Puede ser un paciente, por ejemplo, que toma algún tipo de fármaco, y es muy frecuente en los antihipertensivos, o es un paciente renal que tiene hipercalemia y los QRS se van a volver anchos y pueden dar la apariencia de que es una taquicardia ventricular y no lo es. Por lo tanto, contexto clínico del paciente, señores. Para adentrarnos, antes de realmente ir al tema como tal, yo quiero decirte que me basé en esta bibliografía para hacer el video, en este libro, y la verdad parece muy hermoso explicado la taquicardia ventricular en su respectivo capítulo, así que si quieres buscar más, puedes ir tranquilamente y ahondar. Así que bueno, ya vamos a entrar en materia y vamos a definir en primer lugar qué es la taquicardia. Taqui es algo que está por encima de lo normal. Lo normal es que yo tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando yo veo que esa frecuencia es mayor a 100, entonces estoy en taquicardia. Y ventricular, ¿qué me dice? Que esa frecuencia cardíaca está siendo comandada por impulsos provenientes de los ventrículos. Un tips que te voy a dar para que se organice mejor la información en tu mente. Las arritmias en general se clasifican, o las taquicardias se clasifican en supraventriculares y ventriculares. Y esto es así porque se toma como punto de referencia una estructura anatómica llamada haz de His. Y de hecho, esta línea roja que ves acá, perdón por lo torcido, pero esta línea roja que ves acá es el punto de corte a través del haz de His. Todo lo que sea de aquí para arriba va a ser taquicardia supraventricular y todo lo que se origine de aquí para abajo va a ser considerado taquicardia ventricular, específicamente si se originan las células ventriculares. Entonces, ¿cómo definen los libros taquicardia ventricular? Que por el nombre lo sacamos, pero de una manera más bonita, pues es aquella taquicardia en donde se van a generar 3 o más complejos QRS consecutivos. Y yo aquí te voy a hacer énfasis. Consecutivo. Porque ¿qué tal si yo te dijera que yo tengo un QRS bien anchote acá y de pronto aquí se origina un QRS bien finito, bien delgadito, bien estrecho, y aquí otro QRS bien anchote y aquí otro bien delgadito? ¿Son consecutivos estos complejos QRS anchos? No. Entonces sería una taquicardia ventricular a pesar de que va a una frecuencia mayor a 100. No, por eso te digo que es muy importante la palabra consecutivo, que provienen de los ventrículos y tú me dirías, Ale, pero ¿cómo sé yo en el electro que eso está viniendo de los ventrículos? Porque el QRS que va a dar lugar, ese foco que se está originando en los ventrículos va a ser un QRS ancho. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un QRS que va a medir más de 3 cuadritos pequeños o más de 0,12 segundos o 120 milisegundos. Y además, estos impulsos que se originan de los ventrículos, la onda T, que nos refleja la repolarización ventricular, tiene una polaridad diferente al QRS. Es decir, el QRS es positivo y la onda T es negativa. Estas son características que nos hablan de que ese QRS viene de los ventrículos y por supuesto va a una frecuencia mayor a 100 despolarizaciones por minuto. Ahora otro punto clave y otro tips. Es importante que las taquicardias ventriculares tú las clasificas en base a la forma del QRS en monomórficas y polimórficas. Ay Dios, Ale, ya me estás enredando. No, espérate, muy sencillo. Si tú ves que todos los QRS son anchos, pero tienen la misma forma, uno es igual al otro, como lo ves acá, tú te vas a imaginar entonces que existe un solo foco a nivel ventricular que está disparando esos QRS, que está generando esos QRS. Es decir, que el foco ectópico ventricular es uno solo. Y por eso
esta taquicardia se va a llamar monomórfica. Mono es uno y mórfica es de forma, ¿ok? Hay una sola morfología del QRS. ¿Entendido? Perfecto. ¿Y qué tal si yo en el electrocardiograma evidencio múltiples morfologías de ese QRS? Múltiples morfologías, me confunde, entonces, ¿qué quiere decir? Que existen múltiples focos ventriculares que están disparando una frecuencia distinta. Y es así como clasificamos esa taquicardia ventricular en polimórfica. Poli es muchos y mórfico es forma. Y Ale, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para la hora de manejar al paciente, los medicamentos que le voy a colocar o las maniobras que voy a realizar, que lo veremos luego en otro video. También es importante que sepas que las taquicardias ventriculares se clasifican en base a la duración. Si duran más de 30 segundos, se dice que son sostenidas. Si duran menos de 30 segundos, se dice que son no sostenidas. Y recuerda, una taquicardia ventricular sostenida te va a generar inestabilidad hemodinámica tarde o temprano. Sin que pase mucho tiempo, el paciente se va a chocar. Muy bien, pero ahora te pregunto yo, ¿por qué a ese paciente le dio una taquicardia ventricular? ¿Cuál fue la causa? Porque, ok, yo lo saqué de la taquicardia ventricular, lo salvé, pero tengo que buscar la causa de esa taquicardia para evitar que le vuelva a dar, porque en un segundo intento puede ser que se muera por la taquicardia. Entonces, la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, es decir, los infartos. Sí, los infartos. Interroga bien si ese paciente ha tenido infarto, porque si ocurrió un infarto hay una cicatriz. Y las cicatrices son tejidos fibróticos, es un tejido que no conduce electricidad. Entonces imagínate que ese punto amarillo que yo puse es una cicatriz. Y la electricidad normalmente debería pasar por este tejido sin ningún problema. Eso es lo que yo espero. Pero cuando el impulso eléctrico se encuentra en un tejido fibrótico, él se va a desviar. Se va a desviar. Y puede ser que alrededor de esta cicatriz empiece a recircular ese impulso. Empiece a direccionarse de forma circular y es lo que se llama reentrada. Dependiendo del tamaño, entonces se llaman micro reentradas o macro reentradas. Esto es un mecanismo de producción de la taquicardia. Los infartos y toda aquella enfermedad que genere fibrosis puede generar taquicardias ventriculares porque no conduce bien la electricidad. Otra de las entidades también es la miocardiopatía dilatada. ¿Por qué? Porque en la miocardiopatía, ¿por qué se dilata el corazón? Porque él se remodela. Es decir, las sarcómeras se mandan señales genéticas donde la sarcómera se posiciona de manera distinta. A veces se colocan en serie y eso hace que el corazón tenga una contracción muy débil y además en ese proceso de reestructuración, de cambio de geometría ventricular, se genera fibrosis también. Recuerda que el sistema de conducción está metido entre las fibras musculares. Si se reorganiza el sarcómero, que es la unidad funcional del ventrículo, también se ve afectado el sistema de conducción. Esto pasa mucho también en los chagásicos. Ojo, los chagásicos sufren mucho de arritmias y las taquicardias ventriculares también son frecuentes en ellos. Y es por esto que te acabo de explicar. Otra de las entidades es la miocardiopatía, pero en vez de dilatada, como veíamos aquí, miocardiopatía hipertrófica. El mismo nombre te lo dice. El miocardio se engruesa de una manera exagerada. Por ejemplo, en este corte, que es un corte prácticamente en un eje largo, pero este es en estudios de resonancia, fíjate el grosor que tiene este septum interventricular. Imagínate a medida que va creciendo mucho músculo, el sistema de conducción se empieza a comprimir y se puede dañar. Eso es lo que pasa acá también. Algo así también pasa con los pacientes con cardiopatía hipertensiva que tienen remodelado también de ese corazón. Otra de las entidades es la miocardiopatía ritmogénica. Fíjate ¿qué es esto? Lo que antes se llamaba displasia ritmogénica de ventrículo derecho, pero ya se sabe que afecta a los dos ventrículos. Esto no es más que grasa que se va depositando en el miocardio ventricular. Entonces imagínate que dentro del miocardio está el sistema de conducción también y se empieza a depositar grasa, toda la conducción eléctrica se va a ver alterada. Hay una disfunción de ese sistema eléctrico y eso predispone a taquicardias ventriculares, porque prácticamente es un corazón cuyas paredes están conformadas por más grasa que miocardio, por eso late muy débil, porque
puede tener un grosor más o menos aceptable, pero es grasa, ¿ok? Y poco miocardio, y eso afecta toda la conducción eléctrica. En la cardiopatía reumática se forma inmunocomplejo, hay mucha inflamación, donde hay inflamación se genera fibrosis, ¿ok? Bueno, y aquí faltan muchas otras, pero en líneas generales son las más frecuentes. Recuerda la causa de los fármacos, la intoxicación digitálica. Quizás si vives en un país de primer mundo, ya este fármaco que es la digoxina ya no se ve, pero por lo menos aquí en Venezuela sí lo usamos bastante. Ya la intoxicación no es tan frecuente porque podemos monitorear al paciente a través de estudios de laboratorio, pero igual hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que esté intoxicado y por eso se está generando la taquicardia ventricular. También fármacos antiarrítmicos, y aquí tú dirás, ya va, hice un cortocircuito cerebral. ¿Cómo es eso de que los fármacos antiarrítmicos me generen una arritmia? O sea, esto es como contradictorio. Y sí, porque resulta ser que los fármacos antiarrítmicos tienen como reacciones adversas ser proarrítmicos. ¿Y cuáles específicamente son los más proarrítmicos? El sotalol, que es un antiarrítmico de clase 3, la flecainida, eh, la quinidina, la procainamida y así otros. Entonces interroga también muy bien qué fármacos toma el paciente, porque aparte de que te puede dar trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia, también te puede, si toma antiarrítmicos, ellos pueden ser proarritmogénicos. Entonces hay muchos factores que hay que investigar. Estos mecanismos de producción de las taquicardias ventriculares ya te los he explicado un poquito con el ejemplo del infarto. Ya te dije que se puede dar por mecanismos de microrreentrada o mecanismos de macrorreentrada, ciertamente. Pero faltó uno que es el aumento del automatismo y aquí entra el ritmo idioventricular acelerado, que ya más adelante cuando veamos los tipos de taquicardias ventriculares o los tipos de ritmos ventriculares, veamos a partir de qué frecuencia vamos a considerarlo acelerado. Aquí de este lado, o sea, ¿por qué es el aumento del automatismo? Nosotros sabemos que lo normal es que el nodo sinusal es el que tiene una frecuencia de disparo más rápido y es el que dirige la orquesta, el que comanda el impulso. Pero puede ser que células del miocardio, por ejemplo, ventricular, empiecen a tener una frecuencia de disparo mayor que la del nodo sinusal y empiece a comandar la despolarización ventricular. Y eso es a lo que se refiere. Ustedes me dirán, ok, yo entendí que existen tres mecanismos de producción, pero ¿y ese poco esquema que está abajo de la imagen no lo vas a explicar? Sí, esto es lo que se denomina diagrama de Lewis y a mí me encanta porque lo que refleja es el sistema de conducción, pero a través de líneas que te explican cómo va el impulso. Entonces, fíjate, nosotros sabemos que el sistema de conducción va, este es el nodo sinusal, del nodo sinusal a través de los haces internodales, va a las aurículas, izquierda y derecha, derecha izquierda primero, derecha después izquierda, luego va al nodo auriculoventricular y luego el haz de His y vienen las ramas derecha e izquierda, ¿verdad? Me disculpan ahí lo torcido, pero bueno. Este diagrama de Lewis, cada línea horizontal me refleja lo que les acabo de explicar. Esta línea corresponde al nodo sinusal, este corresponde a las aurículas, como bien lo dijimos. Esto corresponde al nodo AB y luego esto a los ventrículos. ¿Sí ven? Entonces es muy bonito entenderlo así. Vamos a borrar esto para poder ahora explicarles qué es lo que pasa acá. Imagínate entonces que las células ventriculares empiezan a tener un automatismo más rápido, o sea, empiezan a tomar el mando. Entonces, acá del ventrículo sale un impulso, fíjate bien, pero cuando llega al nodo AB, digamos que se bloquea. Se bloquea porque el nodo auriculoventricular es un filtro y él tiene un periodo refractario, absoluto y relativo. Si ese impulso encontró el tejido del nodo en un periodo refractario absoluto, va a bloquear el impulso. Pero por otro lado está el nodo sinusal también disparando, porque es que él va a su frecuencia. Entonces el nodo sinusal viene y también dispara a su ritmo, pero aquí llega también en el nodo AB y se bloqueó porque pasó lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces vemos impulsos que salen de los ventrículos, que van más rápido que los que salen de las aurículas. Y por eso aquí los ventrículos están llevando el mando. Entonces por aumento del automatismo se está generando
este ritmo idioventricular acelerado. Fíjense ustedes lo que pasa en las taquicardias ventriculares. Aquí se generó un impulso sinusal, fue a las aurículas, no a B, ventrículos, perfecto, pero de pronto en el ventrículo aquí se empezó a disparar un impulso ventricular que se bloquea aquí en el nodo B y no puede subir. Y así se van disparando sucesivamente desde un solo foco, es decir, es unifocal, ¿sí? Progresivamente y se van bloqueando, pero el nodo sinusal, fíjate tú que el nodo sinusal sigue disparando a su frecuencia, pero la frecuencia ventricular es más rápida, si te das cuenta, es mucho más rápida. Y esto es muy importante para entender que en la taquicardia ventricular hay una disociación AB. Quiero que lo entiendas muy bien acá. Y se ve perfecto porque el nodo sinusal va a una frecuencia específica y fíjate que el ventrículo va a una frecuencia mucho más rápida. Por eso hay disociación auriculoventricular en la taquicardia ventricular y es un criterio fuerte electrocardiográfico. Y en las macrorrentadas pasa algo parecido, solamente que en las taquicardias ventriculares polimórficas helicoidales, que es las torcidas de punta, por ejemplo, hay múltiples focos, ¿ok? Tú ves que esto va a una frecuencia y de pronto estos se empiezan a poner una frecuencia más rápida, pero fíjate que el nodo sinusal sigue comandando a su ritmo, a su frecuencia, porque hay disociación auriculoventricular. Las aurículas van con una frecuencia y los ventrículos con otra. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a en la mente tener una serie de diagnósticos diferenciales cuando yo veo una taquicardia de QRS-ancho, porque ya dijimos que puede ser un artefacto, ya dijimos que puede ser un ritmo de marcapaso, ya dijimos que puede ser por anomalías electrolíticas, pero hay un diagnóstico diferencial fundamental que es la taquicardia supraventricular con aberrancia. Imagínate que ese paciente de base tiene un bloqueo de rama derecha, por ejemplo. Entonces tú, si el paciente tiene un electro de base, fantástico, porque tú agarras ese electro y dices, no, es que de base él tenía un bloqueo avanzado de rama derecha, un bloqueo completo de rama derecha, perfecto. Entonces ya yo sé que si ahorita yo veo una taquicardia de QRS ancho, puede ser que sea incluso una taquicardia sinusal. Voy a bajarle un poco la frecuencia, ¿verdad? Para ver si se abre la taquicardia y logro ver la onda P, porque el problema en ese caso es que la taquicardia a veces va muy rápida y la onda P no se ve porque se solapa con los QRS, pues lo opaca la frecuencia tan rápida, no está abierta, que le llamamos nosotros. ¿Cuál es otro diagnóstico diferencial? Una taquicardia supraventricular pero preexcitada. ¿Y qué es esto? Imagínate que tienes un corazón que tiene un sistema de conducción eléctrica normal como el que venimos explicando hasta ahora. Pero esa persona nació con un atajo, es decir, nació con una vía que se suma al sistema de conducción y por esa vía también se conduce la electricidad. Imagínate que esa vía conecta directamente la aurícula con el ventrículo sin pasar el filtro del nodo AB. O sea, imagínate que la electricidad puede pasar directo de la aurícula al ventrículo. Entonces, ¿cómo tiene que ir ese impulso eléctrico o cómo tiene que pasar por esa vía accesoria para que se vea como una taquicardia de QRS ancho? Pues el impulso va a bajar por esa vía accesoria que se va a saltar, o sea, él viene de la aurícula, se origina en el nodo sinusal, ¿verdad? Y pasa por la aurícula y en vez de seguir por el nodo AB, digamos que agarra el atajo, baja por todo el miocardio ventricular y por eso se hace tan ancho y sube por el sistema de conducción normal. Es decir, para que más o menos tengas una idea, vamos a dibujarlo aquí de una manera sencilla. Imagínate que tenemos el nodo sinusal, tenemos las aurículas, ¿verdad? Aquí está el nodo AB, haz de His, y aquí viene rama derecha y tenemos rama izquierda con sus dos fascículos. Perfecto. Esto serían las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y tenemos pues los ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Disculpa mi dibujo, no soy buena en este, menos con el ratón, pero imagínate que el sistema de conducción agarra, y aquí están las válvulas, ¿no? Entonces hay un atajo que va de la aurícula para acá. Hay una vía accesoria. Imagínate que la electricidad que viene conduciéndose por aquí, por aquí, por aquí, puede agarrar un atajo, vamos a pintarlo de otro color, agarra un atajo y la electricidad viene y baja por este lado, por esta vía, se salta, el nodo B, literal se lo salta, baja por aquí, se conduce por todo el miocardio y sube por el sistema de conducción. Como obviamente va bajando por aquí y va conduciéndose por todo el miocardio, que son fibras de conducción lenta, se va a generar una taquicardia más o menos así. Así. Es decir, de QRS anchos, que nos puede confundir.
y esto, el manejo de esto es diferente, ¿ok? Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video con los criterios electrocardiográficos, ahora sí, para diagnosticar una taquicardia ventricular. No te lo pierdas. Suscríbete al canal porque con eso me ayudarías mucho y disfrutarías de otros videos. Es gratis. Chao, chao.